La primera reflexión que tú tienes que hacer en la inteligencia artificial es entender, uno, que tienes que construir el algoritmo con principios y valores éticos, pero dos, que lo tienes que reentrenar permanentemente. Lo que pasa con Santander, lo que pasa con Bucaramanga, literalmente, perdóname expresarlo de esa manera, no tiene perdón de Dios. ¿Cómo así que porque un gobernador o un alcalde pertenecen a un partido diferente al del presidente, entonces se joden? Muchos en Colombia piensan que para ser presidente hay que ser un hijo. Yo creo que no. Yo creo que para ser presidente hay que tener sensibilidad, hay que tener corazón, hay que haber recorrido las ciudades, hay que haber entendido que hay mucha gente con muchas necesidades. Que la tecnología es literalmente la mejor herramienta para acabar el cáncer de corrupción que vive Colombia. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Better Podcast. Hoy tenemos un súper invitado. Felices de estar hoy con este súper personaje, abogado, político, ex senador de la República, ex concejal, ex ministro, mejor dicho, y además puntualísimo. 4:30 llegó. Entonces eso es un puntazo a favor y oficialmente candidato presidencial. Qué gusto tenerte acá hoy. Meli, muchas gracias, muy feliz de estar acá. Estoy dichoso en Bucaramanga, en Santander y obviamente en este podcast que es un hit. Y yo siempre llego puntual a todas partes porque es que eso es respeto por el otro. Bueno, pues espectacular, un puntazo a favor. ¿Cómo te han tratado en Bucaramanga? Ya tienen hormigas culonas, cola y pinto, arepita santanderiana. Me encantan las hormigas culonas, la cola y pinto de piña, arepita santanderiana y bueno, todo. Yo tengo acá medio mis orígenes porque mi abuelo nació en Zapatoca. Ah, Mi abuelo paterno, entonces desde hace muchos años conozco Bucaramanga y cuando fui ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recorrí muchos municipios entregando infraestructura. Ah, no, bueno, buenísimo. Zapatoca se acabó de ganar un premio esta semana como mejor pueblito de Colombia, del mundo y todo. O sea, Zapatoca está espectacular ahorita, tienes que volver. Zapatoca, Curití, amo Curití, además venden unos tapetes, la cosa más impresionante. Bueno, Barichara, que todo el mundo ya sabe que es espectacular. Santander en general tiene unos pueblos divinos. Así es, bueno, qué rico tenerte acá. Vamos a empezar a entrar en materia. Bueno, hace poco pues nos salió la noticia, renunciaste al Senado, pero también renunciaste a Cambio Radical. Entonces, pues, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el camino que viene para ti? ¿Qué tienes pensando que en Colombia, pues, cada vez salen más partidos? Ya casi creo que hay 34 con personería jurídica. ¿Cuál es el plan tuyo de acá en adelante? Yo fui elegido el mejor senador de Colombia por el panel de opinión de cifras y conceptos y tomé la determinación de renunciar al Senado y de renunciar al partido por el que me inscribí como senador, Cambio Radical, porque quiero ser candidato presidencial. Y cuando uno quiere ser candidato presidencial, creo yo, primero tiene que dedicarle tiempo completo a esa tarea. Yo no podía ser candidato recibiendo salario como congresista. Y segundo, yo creo que los colombianos que les guste las propuestas o la trayectoria de David Luna no necesariamente tienen identidad con el partido. Entonces creo que era importante abrir un espacio para constituir, para crear un movimiento ciudadano que me permita correr por la presidencia, llegar a ella y lo más importante, demostrar que acá hay trayectoria, hay experiencia, hay transparencia y bueno, hay interés. Bueno, pues muy bien, además porque competir en el Cambio Radical contra Vargas Lleras es como el petrismo con Petro, entonces pues al final termina siendo una muy buena decisión. Pues yo admiro a Germán Vargas Lleras como hombre de Estado, pero Germán Vargas Lleras es Germán Vargas Lleras y yo soy David Luna. Somos dos personas distintas, dos liderazgos diferentes y lo más importante es que yo sí creo que llegó el momento en Colombia de vivir una renovación generacional. Yo comencé en la vida pública como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio y no me he saltado, ningún escalón, edil, concejal, representante, ministro, senador. Lo que quiero decir es que es posible regresarle la dignidad a la política, hacer las cosas bien. Ahora que están tan de moda los outsiders, que caen en paracaídas y que despotrican de todo el mundo, pues es bueno decir, yo mi tarea la he hecho correctamente. Ahora, quiero poner a disposición de los ciudadanos que evalúen mi experiencia, mis propuestas. Ok, bueno, ahorita que hablabas de
del tema de la oposición, digamos que una oposición seria como la que tú has hecho, creo que hay un tema que ha pasado mucho con Petro, con el presidente, y es que se perfila muchísimo la oposición. Entonces, o son nazis o son uribistas todos los que están en contra del gobierno. ¿Cómo seguirse manteniendo, digamos, en tu caso, no hemos llegado a ese punto de que te tilden de uribista por ser opositor, sino que ha sido una oposición muy argumentada, muy decente y cero show, cero extremista tampoco? Pero ¿cómo seguirse manteniendo? Porque ahorita pues también se empezará a sentir que se necesita un poco la oposición más fuerte sin caer en eso. Yo lo que creo es que para hacer oposición no hay que gritar y no hay que insultar a nadie. Uno puede decir la verdad con argumentos y basado en la evidencia. Yo lo que creo es que es posible hacer la oposición mirando a los ojos a quien estás tú criticando y no siendo un candidato pirómano que está dedicado a los likes o dedicado a los escándalos para conseguir más views en las redes sociales. Yo siento que yo represento una nueva forma de liderazgo. No todo buen líder es buen gobernante, no todo buen gobernante es buen líder. A mí me parece que haber demostrado como ministro de Tecnologías que era importante alfabetizar digitalmente a los jóvenes para que pudieran tener un mejor trabajo, pues es la demostración de un liderazgo distinto. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces me parece que hacer oposición en Colombia pues debe ser, primero, garantizado y segundo, promovido, porque siempre es bueno que alguien controle el poder. Y lo segundo, Meli, es que yo sí tengo una preocupación grande, y es que en el 26 hayan elecciones libres. Tú lo has dicho varias veces. Sí, yo veo a Gustavo Petro con el interés de quedarse en el poder, pero más allá, veo a Gustavo Petro con el interés de debilitar a la registraduría. Y a mí me parece que eso es un tema del cual tenemos que hablar, porque las pruebas están, la demostración está, y la democracia pues puede entrar en riesgo si pensamos que esto acá todo está garantizado. Tú cuando Gustavo Petro fue elegido, yo no estaba viviendo en Colombia, estaba viviendo en Panamá, y todos mis amigos venezolanos me decían, él nunca se va a ir, va a pasar lo mismo que en Venezuela, pero por ejemplo yo nunca tuve ese temor al comienzo, no sé si a ti te pasó igual, y ese temor que tienes ahorita, ¿fue saliendo viendo a Petro gobernar o fue algo que desde el comienzo tú dijiste, este man no se va a ir y se quiere quedar? No, es que yo creo que como tú, todos vimos a un Petro en el discurso de posesión bastante mesurado y bastante sensato. Un Petro que dijo que iba a respetar la oposición, un Petro que dijo que iba a construir con quienes pensaban distinto, pero después tuvo una transformación. Exacto. Y vivimos el discurso del balcón. Aquel discurso cuando dijo, no, es que todo el que piensa distinto a mí es un nazi o todo el que piensa distinto a mí es un corrupto. Entonces ahí yo comencé a ver la primera transformación. Pero la segunda, que es la más preocupante de todas, yo te tengo que confesar que yo no vi venir el pacto de la picota. Yo pensé que eso era pura carreta. Pero cuando vi los decretos donde Petro establece un cese al fuego con el ELN, sin ningún tipo de verificación, comencé a entender que esto se iba a desmadrar. Y hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Lo que está viviendo Barrancabermeja es una situación muy compleja. Ajá. Es la ciudad donde más reclutamiento infantil y juvenil puede haber, de lejos en el departamento y después en Colombia. Lo que estamos viviendo en Bucaramanga, en la lucha de este par de ampones por el negocio del microtráfico, es la demostración de que hay coca en exceso. Es que hay muchas más toneladas de coca en el mercado que cuando vivía el narcotraficante del Escobar o el de Rodríguez Orejuela, y eso obviamente termina impactando pues a los jóvenes, a las familias, y los alcaldes no tienen la capacidad de reaccionar sin el apoyo del Estado, y el Estado no va a apoyar simplemente porque tiene unos acuerdos ocultos con los narcos. Sí, y porque realmente también están bloqueadas las regiones también desde el gobierno, y ha sido, por ejemplo, combatir acá el tema de la seguridad. Ha sido bien complicado por el tema del microtráfico, pero tampoco hemos tenido apoyo del gobierno. Perdóname, Meli, y te hago una reflexión. Lo que pasa con Santander, lo que pasa con Bucaramanga, literalmente, perdóname expresarlo de esa manera, no tiene perdón de Dios. ¿Cómo así que porque un gobernador o un alcalde pertenecen a un partido diferente al del presidente, entonces se joden? No. Acá no les ha entrado un solo peso
en los últimos 2 años para las obras de infraestructura que en estos momentos pues deberían estarse ejecutando. Pero más difícil aún, ya te lo mencioné, te lo repito, es la pelea de este par de ampones, alias Pichi y alias Poporro, que están generando de verdad una situación insostenible en materia de inseguridad. Total, y que no ha parado en lo más mínimo y cada vez va creciendo. Tengo una pregunta que me parece interesante y es que la palabra cambio, después del gobierno de Petro, ya nadie cree en la palabra cambio. O sea, ha sido tan poderoso lo que generó esa desilusión del cambio que al final terminó siendo cero. Que ya digamos que en estas nuevas elecciones prometer un cambio, creo que la gente diría, no, cambio otra vez. O sea, ya no lo prometieron ni fue un fracaso. ¿Qué voy a prometer? Entonces mi pregunta y lo que quiero preguntarte es, ¿qué es eso que cuál es esa palabra o esa promesa que David Luna le hace a los colombianos para decirle, venga, yo soy otra opción y yo quiero, y conmigo van a encontrar qué? Yo creo que Colombia puede dar un triple salto si le apuesta a la tecnología. Si le apuesta a la tecnología para lograr que los jóvenes que hoy no tienen cupos en las universidades puedan educarse con calidad. Si le apuesta a la tecnología para que los jóvenes que hoy no tienen ni siquiera trabajo puedan tener un salario digno. Si le apuesta a la tecnología para que obviamente la manufactura, que por ejemplo funciona muy bien en Santander, pueda tener una capacidad de venta inmensa. Pero sobre todo si le apuesta a la tecnología para esto. Acá estamos en este instante grabando este podcast en la demostración de que es posible crear un nodo, un espacio de tecnología, donde los jóvenes se entrenan, donde los jóvenes aprenden inglés, donde los jóvenes empiezan a poder vender su trabajo en unos sueldos y salarios pues muy importantes si son comparativos. Entonces, yo creo que hay que hablar de cosas distintas, pero proponer cosas que sean reales. Pero dos, mira, yo creo que se equivocan quienes acusan al colombiano de haber votado por Petro. Porque los colombianos que votaron por Petro lo hicieron auténticamente buscando un cambio. Exacto. Estaban esperando un cambio. Los responsables no son ellos porque les incumplieron. El responsable es Petro, de que siendo candidato sabía que lo que proponía no lo iba a cumplir. Por ejemplo, hoy que estamos viendo la crisis del ICETEX, Petro sabía desde el día cero que no podía condonar las deudas del ICETEX. Sin embargo, jugó con los sueños y con las ilusiones de la gente. Pero dos, Petro sabía desde el día cero que solamente con la firma de un decreto podía aumentar de 80.000 a 250.000 el subsidio de los adultos mayores. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque es un politiquero. Está simplemente utilizando eso como excusa para tramitar una ley de reforma pensional que no necesitaba. Entonces, acá hay que pasar la página. Hay que entender que seguro hay una gente triste, que seguro hay una gente desilusionada, pero que hay que proponer verdaderas cosas que pueden cambiar una sociedad y que se pueden hacer. Ok. Siempre que digamos hay cambios de gobierno y sobre todo cuando son cambios tan abruptos como seguramente el que va a suceder ahorita, pues los que terminan pagando al final son los colombianos porque casi que el primer año se va en el retrovisor diciendo lo mal que lo hicieron, cuánto se robaron, cómo estuvo de mal, y eso es algo que creo yo que Colombia no va a estar lista para poder aguantar otro año en ese retrovisor, porque vamos a salir muy mal de este gobierno, digamos que económicamente vamos a salir muy mal. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué mantendrías del gobierno actual? O sea, ¿qué consideras que sí se hizo bien o se está haciendo bien y que se podría mantener? Mira, yo creo que hay que llegar a actuar, porque acá hay que recuperar la moral del país, la economía y por supuesto el territorio que está controlado hoy por los grupos al margen de la ley. Yo creo que ese complejo de Adán o de espejo retrovisor, el que llegue, ojalá sea yo con el apoyo de quienes nos ven, pues no se puede implementar porque hay que meter tanto el acelerador para lograr sacar adelante a varios sectores que si te dedicas a pensar en el pasado, inmediatamente fracasas. Yo que creo que es importante ese tema del cual estábamos hablando. Uno, acá es necesario que los adultos mayores tengan verdaderamente un ingreso producto del Estado para poder subsistir. Dos, hay que luchar contra el hambre. Esa no es una bandera de la izquierda, es una bandera del sentido común. 2.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida, o sea, con un solo golpe.
Yo creo que el gobierno ha hablado mucho de eso, no lo ha logrado implementar, pero hay que meterle todo el acelerador. 3, decía Bill Gates que no hay transición energética sin transmisión. Yo sí creo en la transición energética, creo que hay que apostarle, pero con claridad y sobre todo con oportunidad. Así que a mí no me da pena, no me dio pena en el Congreso, mucho menos me va a dar pena como candidato, reconocer lo que Petro, Duque, Santos, Uribe, Pastrana han hecho bien, porque es que a la gente hay que reconocerle las cosas que han hecho bien. Acá no podemos seguir en un país de yo me hago elegir a costa de cómo jodo al otro para poder gobernar. Eso no se va a lograr. Pues hay que saber reconocer, y yo creo que hay que reconocer y mantener varias cosas. Bueno, muy bien. Bueno, hablemos de tecnología. Tú fuiste ministro de las TIC en el gobierno de Santos y creo que esto es muy importante en el momento en el que estamos. Y hay un tema que quiero preguntarte, además tú tienes hijos, y es el tema de la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial se puede entender en dos vías. ¿Sí? Nos facilita la vida a todos, pero también se corre el riesgo que al final reemplace muchas cosas, digamos que por ejemplo en los adolescentes o en los jóvenes, digamos que hacer un ensayo hoy en día con ChatGPT puede que te bote muy bien si sabes hacer bien el prompt y te puede llegar a reemplazar, buscar el libro, investigar. ¿Cómo crees tú que en la educación se debe manejar y conservar esa línea tan delgada que hay entre que la inteligencia artificial llegue a superar, digamos que la inteligencia de las personas o la capacidad de investigar y demás? Yo acabo, Meli, de publicar un libro sobre inteligencia artificial y es un libro que hace una pregunta inicial. Reflexionemos sobre la ética en los algoritmos. Te voy a resumir esto bastante sencillo. Detrás de todo algoritmo hay un ser humano. Es muy importante saber si ese ser humano tiene principios, valores y por supuesto ética para entrenar ese algoritmo. La gran mayoría de los algoritmos que han sido fallidos en este momento tienen mucho que ver, por ejemplo, con sesgos religiosos, sesgos raciales o sesgos económicos. Por ejemplo, hay un algoritmo exitosísimo en los Estados Unidos de aprobación de crédito. Se dieron cuenta, un poco de meses después de ponerlo en práctica, que el algoritmo le negaba sistemáticamente los créditos a hombres y mujeres de color. ¿Por qué? Porque había sido programado solo por hombres blancos. En ese sentido, la primera reflexión que tú tienes que hacer en la inteligencia artificial es entender, uno, que tienes que construir el algoritmo con, digamos, principios y valores éticos. Pero dos, que lo tienes que reentrenar permanentemente. Si tú dejas el algoritmo solo por la vida, el algoritmo empieza a aprender y empieza seguramente a equivocarse. Como el algoritmo que empezó a entregar descuentos y tiquetes gratis en una aerolínea canadiense sin que ellos se dieran cuenta. ¿Cuál fue el error? Nunca lo reentrenaron. Entonces en educación pasa exactamente lo mismo. La tecnología, bienvenida. La tecnología va a ser muy útil para el profesor, para el alumno, pero con un algoritmo que sepa permanentemente cómo avanzar. Y 3, yo sí tengo absolutamente claro, así pierda los votos de quien los pierda, que las pantallas solamente deben ser utilizadas de determinada edad en adelante. Los teléfonos celulares en los colegios, en los grados de la primaria, no deberían estar permitidos, porque claramente distraen muy fuertemente a los niños y la educación. Pero esos debates nos da pánico darlos, ¿sabes por qué? Porque muy poca gente sabe de tecnología. Entonces, tecnología para la educación, tecnología para la seguridad, tecnología para la manufactura, tecnología para mejores salarios en los jóvenes. Ese no es el futuro, ese es el presente. Y un presidente que no sepa de tecnología le va a pasar lo que le pasó a uno hace unos días en Argentina, que dijo que las criptomonedas para adelante. Las criptomonedas en sí mismas, como lo dijo una candidata hace unos días, no son malas. Lo que es malo es no tener una regulación clave para poder avanzar en el tema. De acuerdo. Bueno, hablando de las tendencias, hablando de redes sociales como tal, digamos, hoy en día y en política cada vez es más necesario y más fundamental el tema de las redes, pero pasa mucho que los políticos dicen, tengo que estar en redes, ponme a hacer algo, ¿qué hago? Yo tengo que estar en redes. Pero creo que digamos que tú
puedes ser un político que se identifica digitalmente. Creo que el trabajo digital tuyo ha sido fuerte, pero ¿cómo hacer para no caer en lo ridículo? Por ejemplo, tú has entrado en tendencia, yo vi el de Purificación García que me pareció muy bueno, pero ¿en qué momento David Luna dice, no, esto no, pues está bacanismo el baile y todo, pero yo no voy a hacer esa tendencia o yo no voy a estar ahí? Porque siempre el grupo que está detrás te está diciendo, métete, es lo que está en TikTok, es lo que está pegando, pero cuando tú dices, voy o no voy. Esa es una súper pregunta porque yo creo que, uno, pocas personas se atreven a hacerla. Y dos, casi todo el mundo trata de evadirla. Yo te lo voy a contestar de la manera más franca. Yo tengo una personalidad y hasta donde yo me siento cómodo. A mí me han dicho en muchas ocasiones, oiga, como usted es un rolazo o un cachacazo, quítese la corbata o despelúquese. Yo me peino así desde que tengo 10 años. Yo a cuenta de que voy a cambiar mi forma de peinarme o a cuenta de que voy a cambiar la forma de vestir para ganar una elección. No, yo creo que como me he visto representa algo. Yo me he visto con corbata, sobre todo en Bogotá, porque a mí me parece que la corbata es el uniforme para ir a trabajar. Yo creo que eso genera respeto hacia el otro, hacia la institución. Entonces cuando me dicen, hombre, haga esto en redes, que trending está marcando muy bien, si no me siento cómodo, literalmente no lo hago. Me acuerdo mucho el de TikTok, que era como... yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso porque me parece que uno termina haciendo algo que uno no representa. Pasando a lo ridículo también. Ahora, también quiero decir que hay momentos en los cuales pues uno se arriesga. Ajá. Y arriesgarse pues está bien si tú te sientes cómodo. Pero si no te sientes cómodo, pues no. No sé cuándo va a salir este podcast. Pero te voy a decir una cosa. El viernes voy para Barranquilla, de donde es mi mujer, donde son mis hijos. Yo llevo 12 años bailando la Vía 40 disfrazado de gorila, porque esa es la esencia de mi familia, que es barranquillera y que es carnavalera. Muy distinto sería si yo, por ganarme unos votos, exacto, termino mañana pues bailando, porque se van a dar cuenta que eso no me fluye. Entonces, con todo el que soy cachaco, ya no me gritan tanto baila cachaco, baila cachaco. Y otra cosa, ¿qué tan importante crees tú o ha sido en tu carrera política el tema de las redes sociales? Si tuvieras que decirlo en un porcentaje, decir, venga, yo creo que la gente que hoy en día cree en David Luna, tanto porcentaje, me ha llegado por redes. Pues yo te voy a contestar con un comentario que me han hecho en la calle. Hay gente que se me acerca y me dice, yo lo conozco a usted por Instagram, yo lo conozco a usted por TikTok. Entonces yo sí creo que eso te permite que mucha gente que antes no te conocía te pueda conocer. Ahora, yo también creo que es muy importante insistirle a la gente, hombre, no solamente vote por el que mejor baila, por el que mejor juega fútbol o por el que mejor toca saxofón, porque muchas veces esas personas nunca en su vida han visto lo que es un certificado de disponibilidad presupuestal. Y si tú no sabes cómo manejar, cómo contratar, cómo ejecutar, pues vas a llevar al traste a la gente, que es un poco lo que yo creo está pasando en este momento. El presidente actual quería ser presidente, sí, y me parece eso legítimo. Lo que pasa es que no sabía para qué ser presidente. Que Díaz lo dijo hace poquito en una entrevista. Él lo dijo. Que era tristísimo. ¿Qué fue lo que dijo? Que era muy triste. Que él se sentía muy aburrido. Eso. Claro. Que para ser feliz no. Claro, una cosa es ser candidato, donde tú estás echando discursos, hablando con la gente, y otra cosa es allá sentarte en una silla, en una soledad, 24/7, evaluando la labor de cada uno de los ministros. Porque a mí sí que no me vengan a decir que uno es tan pendejo de pensar que es que el ministro hace lo que él quiere. Exacto. No, yo fui ministro y a mí me daban órdenes y yo las cumplía, o si no me tenía que ir, porque si no, no era un ministro de un gobierno. Eso me parece que es sentido común y el ciudadano tiene que tratar de entender que ahí hay un reto enorme para lo que viene. No se trata de votar por el que más despotrica de Petro, no. Tampoco se trata de votar por el que más despotrica de Uribe, tampoco. Se trata de votar por el que te plantea unas cosas que tú sientes van a resolver la vida del colombiano y dos, se pueden hacer. Y eso me parece a mí
pues que tiene mucho que ver con buenos seres humanos. Déjame te pongo un ejemplo muy difícil. Me voy a arriesgar. A ver. Todos o muchos en Colombia piensan que para ser presidente hay que ser un hijo. Yo creo que no. Yo creo que para ser presidente hay que tener sensibilidad, hay que tener corazón, hay que haber recorrido las ciudades, hay que haber entendido que hay mucha gente con muchas necesidades. Hay que ser buen ser humano para ser presidente. Y yo creo que pronto tú tienes en la mente pues una cosa distinta. No, yo no voy a apreciar yo mismo de lo que creo que soy, pero yo creo que Julieta y Alejandro sienten una conexión con su papá porque su papá está pendiente de cómo te fue, de qué pasó, de por qué tienes un momento difícil. Es como ser un papá de un país. Y para lograrlo hacer bien, pues tienes que conocer muy bien a tus hijos. Tienes que saber perfectamente que Putumayo tiene unos problemas muy distintos a los que está viviendo en este momento La Guajira. O que el Cauca tiene unas particularidades muy diferentes a las que tiene el Casanare, pero ambos podrían perfectamente conectarse y convertirse en el polo de desarrollo más grande entre la Orinoquía y el Pacífico. Eso no es fácil de que uno lo pueda explicar, pero seguramente yo creo que el país puede vivir un momento para decidir esa situación. Muy bien. Tengo otra pregunta y es, en redes digamos que el mayor reto, y siempre te lo deben decir, es como, bueno, tiene que contarlo rápido para que la gente no se aburre, la gente no cambie el video. Yo he visto tus debates de control, todos son súper argumentados, súper estructurados. ¿Te cuesta mucho como tratar de reducir esas ideas y decir, tengo que decirlo en menos de un minuto? Sí, obviamente es dificilísimo, pero también hay momentos en los cuales uno tiene que dedicarle un rato, así no tenga muchos likes, como a dejar constancias. Yo sí creo que es bueno dedicarle, no sé, 4, 5, 6 minutos a explicar por qué razón yo veo que las elecciones pueden dejar de ser libres en Colombia. Seguro eso va a tener, no sé, pocos likes o pocos reenvíos, pero de pronto la gente empieza a tenerlo como un mecanismo de consulta. Entonces, sí es un reto muy grande y sobre todo es difícil, pero muchas veces es preferible demorarse un poco más a tratar de hacer las cosas a las carreras. La otra cosa que he aprendido, y es cuando tú publicas algo que tú crees que está perfecto y le va como los perros en misa. O sea, mejor dicho, un desastre, salió todo mal. Pues hombre, uno lo hizo con vocación, con interés y sobre todo pensando que era lo correcto. Yo creo que hacer lo correcto muchas veces o casi siempre, o siempre, es más importante. Por lo menos lo dejamos más tranquilo. Exactamente. Tú decías al principio, hablando de Santander un poco, el tema de la infraestructura. Nosotros solamente hemos tenido un presidente santanderiano, que es Aquileo Parra, y hemos picado en el palo 2 veces, con Serpa la primera, y con Rodolfo picamos también, tristemente. Digamos que para los santanderianos que te están viendo a través de este podcast, ¿qué tranquilidad podemos tener nosotros de que tú sí nos vas a poner atención? Que podemos tener vías, que de verdad nos van a poner cuidado, que en el plan turístico de Colombia van a tener a Santander en cuenta, porque siempre ese es el miedo de nosotros, y es decir, va a haber otro presidente más que Santander lo va a relegar como nos ha pasado en los últimos gobiernos. No, yo lo que creo es que acá hay que tener presente, vuelvo e insisto, el sentido común, la sensatez, y Santander es un polo de desarrollo, primero turístico, impresionante, lo estábamos hablando hace un rato, con esa red de municipios tan divino que tiene. Obviamente es un polo de reindustrialización muy valioso, que yo creo que con tecnología, lo primero y lo segundo, lo puede rehabilitar. Y 3, hay unas inversiones que en efecto son fundamentales hacer en infraestructura. La infraestructura no puede seguir siendo vista como una obra para que se muevan los ricos. Eso yo no entiendo de dónde salió. O la infraestructura no puede seguir siendo vista como el enemigo del ecosistema. No, uno puede construir ambientalmente sostenible. Santander requiere, en efecto, una serie de obras que van a ser fundamentales, como lo requiere Bucaramanga. Y a mí me parece que
esas obras que la gente tiene en la cabeza permanentemente cuando uno aterriza o cuando uno viene o cuando uno habla, le dicen y le repiten, pues tiene que ser una realidad, o de lo contrario, pues vamos a seguir en esa bicicleta estática. Bueno, ya para cerrar tengo unas preguntas rápidas para respuestas cortas. Esas son las más difíciles siempre. ¿Qué te identifica con Uribe? Yo creo que Uribe es un gran expresidente, hay que reconocérselo, pero llegó el momento de que le dé paso a la renovación generacional. Pero no me respondiste. ¿Qué te identifica con Uribe? No, te respondo a eso, que hay que reconocerle que hizo un trabajo muy valioso en materia de recuperar el orden público en este país. ¿Qué te identifica con Petro? Me identifica su discurso de la lucha contra el hambre. Lamentablemente se quedó en discurso. Hay que ponerlo en práctica urgente. Vuelvo y te repito, 2.500.000 colombianos. Me cuestan con una comida. ¿Qué te aleja de Uribe? ¿Qué me aleja de Uribe? Vuelvo e insisto, que yo creo que es fundamental que entiendan que viene un recambio generacional, que lo permitan. ¿Y qué te aleja de Petro? No, pues te voy a decir 5 cosas. El hombre Malboro, Papá Pitufo, el traqueto del Casanare, Armando Benedetti, Roy Barreras y Claudia López, para decirte 6. En un posible gobierno de David Luna, quisiera que nos contaras qué papel van a jugar los jóvenes. Pues yo creo que son fundamentales, pero acá yo no te voy a hablar de promesas, sino de, digamos, hechos. Mi equipo en el Senado de la República, casi todos menores de 30 años. Mi equipo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en ese momento, casi todos menores de 30 años. Pero yo creo que no solamente por ser joven uno tiene que tener oportunidades. Ajá. Y yo creo además que además de los jóvenes, tú necesitas la experiencia de personas que han recorrido, porque ellos tienen memoria histórica y tienen adicionalmente la capacidad de construir contigo. Las mujeres. Pues un papel fundamental. Yo creo que más allá de lo que uno siente en mi caso, las mujeres de mi vida, que son Laura, que es mi esposa, la mamá de Julieta y Alejandro, Julieta, que es mi hija, y María Eugenia, que es mi mamá, las mujeres cada día tienen que tener un papel más protagónico en política. Tienen que hacer más política y hay que garantizarles ese factor. Y te voy a contar una cosa. Yo soy el autor de la ley de la licencia de maternidad para mujeres en política. Sí, Hoy en día, una mujer que es política queda en estado de embarazo y al nacer su hijo, literalmente pierde los derechos políticos. Porque no puede volver a ir al recinto a votar o no puede ir a realizar un debate por una plataforma. Bueno, ese proyecto que tramitamos logramos sacarlo adelante precisamente con ese objetivo, que haya más mujeres en política, en empresas, en juntas directivas. Yo sí creo que es fundamental. La cultura, ¿qué papel jugaría? 2 cosas. David Luna fue concejal de Bogotá hace unos años y hice algo que me pareció muy bonito, que al principio fue muy criticado. Declaramos como evento de interés cultural el Festival de Rock al Parque de Bogotá, que ya cumple unos años. Yo que creo que hay que hacer en la cultura más allá de los puntuales, hay que reconocer que las idiosincrasias de todos los departamentos son distintos y hay que respetarlas. ¿Por qué razón? Porque acá se quieren muchas veces tomar unas decisiones desde el piso 17 de Planeación Nacional sobre un carnaval, sobre un festival o sobre una actividad musical, y muchas veces ni siquiera quien toma esas decisiones presupuestales conoce exactamente lo que está pasando. El tema cultural vibra y el tema cultural debe ser respetado si obviamente la región lo quiere promover. Además, porque la cultura sí transforma una sociedad. El show y el espectáculo no, pero la cultura sí. La cultura sí. Entonces, pues buenísimo que para ti vaya a ser importante. ¿Y la tecnología? Bueno, ese es el eje transversal de lo que nosotros vamos a plantearle al país. Nosotros vamos a señalarle al país, o lo estamos haciendo, que yo creo que la tecnología es literalmente la mejor herramienta para acabar el cáncer de corrupción que vive Colombia. Porque con tecnología tú perfectamente puedes identificar quién cambió un papel, un número o una orden para robarse una plata. Más allá de que al corrupto hay que extinguirle el dominio, no de lo que se robó, de todo su patrimonio antes de llegar a ese cargo público. Pero 2, la tecnología es lo que verdaderamente va a permitir
que ese triple salto pueda ser una realidad en materia educativa, que tiene mucho que ver con empleabilidad, que tiene mucho que ver con remuneración, que tiene mucho que ver con crecimiento. Entonces, ojalá tuviéramos más tiempo y poderte decir en cada uno de los sectores lo que estamos planteando en tecnología para dar un cambio. Bueno, David, no, un gustazo haberte tenido acá. De verdad, lástima que el tiempo se acabe, pero esperamos tenerte nuevamente en el podcast de Better y también en Santander, ojalá muchas veces. No, muchas gracias. Muy feliz de haber estado contigo hoy. Espero que tengamos muchas más oportunidades y sobre todo que ojalá muchos de ustedes tengan la posibilidad de reenviar este podcast, porque tengo el reto de que más colombianos sepan quién es David Luna, qué he hecho y sobre todo qué estoy proponiendo. Bueno, muchas gracias y bueno, a todos suscríbanse en el canal y síganos viendo.